Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la Academia del Aire, el saber de letras. Hola, ¿qué tal? Esta vez trataremos un tema que nos dará una visión un poco más amplia de algunos conceptos que acostumbramos a dar por sentados y que nos permitirá entender cómo lo asumieron los primeros receptores en el primer siglo. No te alejes, que comenzamos de inmediato. Los griegos usaban el término logos con frecuencia. Los significados de esta palabra podían ser dos: el pensamiento de una persona o la expresión del pensamiento de una persona, es decir, un discurso. El logos como término filosófico estaba basado en el uso anterior de la palabra, por lo que significaba algo así como el alma del mundo, el alma del universo. Era un principio omnipresente, el principio racional del universo, una fuerza creadora. Por un lado, todas las cosas provenían del logos, por otro, de él provenía la sabiduría de todas las personas. El concepto es tan antiguo como Heráclito. Este filósofo declaraba que el logos siempre ha existido y siempre existirá, y que todas las cosas ocurren gracias al logo. Para él, la realidad última era a veces el fuego, a veces Dios, a veces el logo. Para Heráclito, los tres conceptos, logo, fuego y Dios, son fundamentalmente lo mismo. Visto como el logos, Dios es la sabiduría omnipresente que gobierna todas las cosas. Heráclito se dio cuenta de que la gente concebía el universo en términos físicos. Introdujo la idea del logos para explicar el orden que había en el cosmos. Era el principio estabilizador del universo. Ya no vemos tanto esta idea en los pensadores posteriores. Por ejemplo, aunque Platón menciona el logos alguna vez, está más interesado en la distinción de este mundo material y el mundo real de las ideas. Fueron los estoicos los que realmente desarrollaron el concepto del logos. Abandonaron el arquetipo platónico de las ideas para centrarse en el pensamiento de que el logos, la razón eterna, se extiende por el universo. Usaron el término logos para expresar su fuerte convicción sobre la racionalidad del mundo. No veían un logos como algo personal, así que no lo entendían de forma como nosotros lo entendemos, como Dios. Para ellos era tan solo una fuerza o un principio, pero eso sí, el principio supremo del universo. La fuerza que originaba, moldeaba y dirigía todas las ideas. Cuando Juan usó el término logos, usó un término que los griegos pudieran conocer. Es verdad que la mayoría de la gente no sabría exactamente el significado filosófico, pero sí sabía discernir que se trataba de algo importante. Al oír este término, la gente que hablaba griego pensaba en algún elemento grande y supremo del universo. En su evangelio no hay evidencias de que el autor conociera el pensamiento griego, mucho menos de que éste influyera en el relato cristiano de Juan. Y lo más importante es que Juan, aún usando el concepto de logos, rompe con una de las ideas griegas fundamentales. Para los griegos, los dioses no tenían nada que ver con lo que ocurría en el mundo. Observaban a los humanos con sus luchas, problemas, alegrías y miedos con una serenidad desprovista de sentimientos. Pero el concepto juánico del logos es totalmente diferente. El Dios que nos muestra no se desentiende de lo que ocurre en el mundo, sino que se preocupa e implica de una forma apasionada. El logos transmite la idea de que Dios se acerca a nosotros, toma la naturaleza humana, participa de las luchas de esta vida y sufre para finalmente triunfar sobre la agonía y ganar nuestra salvación. Según Barclay, Juan hablaba a una sociedad en la que los dioses practicaban la apatía, el desinterés y la indiferencia. Él presentaba a Jesucristo y decía: he aquí la verdadera mente de Dios, he aquí la expresión del pensamiento de Dios, he aquí el logos. Y presentaba a un Dios que se preocupaba en forma apasionada y amada de forma entregada, cuya revelación estaba en Jesucristo, cuyo emblema era la cruz. Pero para entender bien este evangelio en general y también el uso de este término griego, es más importante aún analizar el trasfondo judío.
Las palabras introductoras en el principio nos recuerda Génesis 1:1, mientras que el concepto del verbo está estrechamente relacionada con la repetida frase "entonces dijo Dios". El verbo es la palabra creadora de Dios, así que indiscutiblemente estamos ante un trasfondo hebreo. Una característica de la enseñanza del Antiguo Testamento en el primer siglo es el uso de conceptos como verbo y sabiduría. Aunque no hay nada en el Antiguo Testamento que atente contra el monoteísmo judío, se centraba en los pasajes que dan a estas entidades una existencia independiente. Así, en el Antiguo Testamento, por el verbo o la palabra del Señor, fueron hechos los cielos. Cuando Dios habla, algo ocurre. Su palabra es una acción divina. Cuando Dios revela algo, normalmente se describe diciendo que la palabra del Señor vino a un profeta. En la misma línea, un profeta le atribuiría mayor o menor independencia a la existencia de la palabra. Cuando Isaías recoge las siguientes palabras de Dios: "Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié". En el Salmo 29 vemos la voz del Señor descrita en los mismos términos. Encontramos también semipersonificaciones de la sabiduría o de la ley. Por ejemplo, se habla de la sabiduría como si fuera una figura divina. Podemos ver también que a veces la ley y la palabra o el verbo significan lo mismo o se usan indistintamente. En estos pasajes, la sabiduría, la ley o la palabra son en un sentido ejemplos divinos, aunque no son Dios mismo. Todo esto ocurrió en una época en la que, por reverencia y por miedo a incumplir el tercer mandamiento, los judíos habían dejado de pronunciar el nombre de Dios. Cuando se encontraban con ese nombre, en el original, los lectores y los traductores lo sustituían por otra expresión más reverente, como el santo o el nombre, o a veces también usaban el verbo. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que la gente conocía el concepto del verbo como una referencia a Dios. El uso que Juan hace del verbo o la palabra no es el mismo, pero está claro que mucha gente asociaría las dos ideas de forma inmediata. Es difícil determinar si Filón era un pensador judío o un pensador griego. Este gran judío alejandrino representa una increíble síntesis entre la filosofía griega y el pensamiento del Antiguo Testamento. Hablaba mucho del verbo y sus declaraciones no siempre son coherentes. A veces habla del logos como si se tratase de un segundo Dios y a veces como si fuera Dios mismo en acción. Para C.H. Dodd, la comprensión que Filón desarrolla del logos es la parte del trasfondo del prólogo de Juan. El pensamiento de Juan es idiosincrásico, un término que para sus lectores estaba lleno de sentido fuera del trasfondo que fuera. No obstante, a todos les sorprendía el pensamiento de Juan, ya que su idea del logos es fundamentalmente nueva. Podemos resumir esta parte de nuestro análisis usando las palabras de William Temple. Según él, el logos, tanto para los judíos como para los gentiles, representaba el poder dirigente del universo y lo representa como la misma expresión de Dios. Los judíos recordarán que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Los griegos pensarán en el principio racional que se expresa en las diferentes leyes de la naturaleza. Ambos estarán de acuerdo con que este logo es el principio de todas las cosas. Juan usó un término que, aunque con diferentes matices de significado, se usaban con normalidad en ambas culturas. Sabía que todos los lectores captarían el sentido fundamental de la palabra logo. Es pues el trasfondo del pensamiento de Juan, pero no se trata solo de su pensamiento. Juan presenta un concepto mucho más profundo y rico que cualquiera de sus predecesores. Para él, el verbo no es un principio, sino un ser vivo, y la fuente de la vida no es una personificación, sino una persona divina. El verbo es nada menos que Dios. Juan lo dejó bien claro, aunque es importante ver que eso no es más que la culminación de una tendencia inherente al cristianismo desde sus inicios. ¡Wow, amigos! Esperamos no haberles cansado con toda esta información. Sí,
El propósito ha sido enfatizar la gran diferencia en la comprensión de dichos conceptos a causa de las abismales diferencias culturales entre los lectores del primer siglo y nosotros. Gracias por tu atención y si deseas nos puedes seguir por Instagram y YouTube. Un abrazo, hasta la próxima.